Saludamos al director de Estudios de Seguridad Humana de Universae, Chema Gil. Buenas noches. Muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Es un 300 placer. días ha cumplido la guerra, 300 días desde el inicio de la invasión. ¿En qué punto está el conflicto en este momento? Pues estamos en un momento muy crítico para la población civil, sobre todo, pero también para los dos actores que están jugando en este teatro de operaciones. El invierno allí es durísimo, ¿no? Hay un dicho, ¿no?, por los militares, que entra el general invierno, pero antes está la Raputitsa, que es un estado en el que entra el terreno, una vez llueve, se hiela la nieve, se descongela y se empantana todo. Por lo tanto, es una situación muy complicada en cuanto a la evolución del teatro de operaciones. Y lo cierto y verdad es que Rusia no está alcanzando ningún objetivo que era esperable por parte de los analistas, teniendo en cuenta que hablamos de la segunda potencia militar, un gigante con sistemas de defensa muy avanzados, que sin embargo, después de casi un año, no ha conseguido conquistar Ucrania como algunos decían en 3 días. Recordemos que se decía que en 3 días estaría acabada la guerra y eso no es así. Los que éramos pesimistas yo creo que éramos realistas. Zelensky está en Washington, como hemos dicho. En Telegram ha dicho que el próximo año deben devolver la bandera ucraniana y la libertad a toda su tierra, a toda su gente. Joe Biden le ha dicho que Putin está utilizando el invierno como un arma, a propósito de lo que decía al comienzo, ¿no? Sí, sí. Los eventos, los fenómenos naturales, desde luego son utilizados en los conflictos. Claro, Rusia no está aplicando ninguna doctrina nueva en la guerra. Yo recuerdo a otros analistas decir, ya no veremos guerras de frentes, de tanques, de trincheras, solo será una guerra prácticamente indolora. Pues no, estamos viendo doctrina de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Recordemos quién es la personalidad de Putin también. Putin es nieto de Spiridón Putin, el cocinero de Stalin, el cocinero personal de Stalin, el hombre del KGB, es un hombre soviético. Y la Unión Soviética no ha dudado Stalin no dudó en matar de hambre a 4 millones de ucranianos en el pasado. Quiero decir que la trituradora de carne, que tradicionalmente ha sido la maquinaria de guerra rusa, otra vez se ha vuelto a poner. Lo que ocurre es que está teniendo una gran contestación mucho más importante de lo que somos capaces de conocer por el bloqueo informativo de un país donde no hay libertad, no hay democracia, no hay rendición de cuentas. Y es por ello que ante eso debemos responder como se está respondiendo por parte de las democracias liberales occidentales, que son el modelo que odia y que repele países como China o como Rusia. El gobierno de Joe Biden va a suministrar al ejército ucraniano un sistema de defensa antiaéreo Patriot por primera vez, ¿no?, desde el inicio de la guerra, al menos eso es lo que nos cuentan. ¿Qué significa esto? Porque Zelensky le ha agradecido a Biden la ayuda de Estados Unidos. Es muy importante, los sistemas Patriot, España tiene baterías Patriot y de hecho España, con soldados españoles, está en la base de Incirlik, en Turquía, con este tipo de baterías muy precisas, son muy eficaces para la lucha como contramedidas por ataques aéreos, de misiles y demás, ¿no? Eso que se dice se va a mandar, es evidente que cuando se dice se va a mandar, toda esa maquinaria se ha tenido que poner en marcha. Los Patriot no lo utiliza gente sin preparación, necesitan un entrenamiento y yo creo que todos estos sistemas, al menos 1 o 2 se van a poner operativos y van a estar muy pendientes su ubicación en la zona norte, teniendo en cuenta que Bielorrusia ayer mismo se suma al esfuerzo bélico. Es verdad que bastante menor, son unos 10.000 soldados, pero es un nuevo actor. Un nuevo actor que, lejos de que lo interprete la gente como algo que va a reforzar a Rusia, hasta ahora los actores exógenos a Rusia que están participando en este conflicto, lo que han llevado como consecuencia es que se ha perdido una unidad de acción, la unidad de mando, la unidad. Cuando eso no está controlado militarmente por un ejército regular, tienes chechenos, los Wagner, los bielorrusos, en fin, guerrillas irregulares. Cuando se pierde esa unidad de acción no hay una guerra, no hay unos objetivos militares claros y esto es lo que estamos viendo, que Rusia está enfrentando a un país que son 6-1 en cuanto a elementos militares en juego y sin embargo desde hace ya 2 meses y medio largos la iniciativa bélica la lleva a Ucrania, un país al que si no ayudamos
sería barrido, habría sido ya barrido por Rusia. Hoy es un día significativo porque no solo ha hablado Zelensky, también ha hablado Vladimir Putin y ha alertado del creciente papel de la OTAN en el conflicto y ha ampliado, según su anuncio, hasta los 30 años de edad, la edad para llamar a filas, ¿no?, a sus ciudadanos. ¿Algo que apuntar sobre estos anuncios? Pues que estos anuncios, lejos de movilizar el ánimo o el ardor guerrero de los rusos, en buena medida, mucha de la gente que no hemos visto cómo han salido en desbandada, ¿no?, en las anteriores movilizaciones, y además están yendo de Rusia los jóvenes más preparados, los que pueden suponer un valor añadido a la tecnología, a los avances, a la investigación, porque Rusia necesita de esa gente y se está yendo. Los rusos están muy vinculados afectivamente con el pueblo ucraniano. Pensemos que la gran Rusia, la Rusia de los zares, donde nace, en el Principado de Kiev. Por lo tanto, no es un pueblo motivado para luchar contra Ucrania. Esto no es la Unión Soviética. La gente joven se huye del país, huye de Rusia, abandona el escenario bélico, hay deserciones. Y incluso Ucrania ha creado una legión con rusos que, una vez han sido movilizados al teatro de operaciones, han abandonado la disciplina rusa y se han sumado a Ucrania para luchar contra el Kremlin. Por lo tanto, Rusia, que sin lugar a dudas tiene capacidades y potencialidades para ganar esta guerra, desde luego la tiene ya perdida en el relato, porque si ganara la guerra, la habría perdido porque empezaría una situación muy compleja, que es la guerra de ocupación. Ocupar Ucrania requeriría totalmente 600.000, 700.000 soldados. Y empezaría la guerra asimétrica, el francotirador, la bomba, algo que desgasta mucho. Y recordemos que en otras situaciones la Unión Soviética ya se fue de Afganistán después de 10 años y nosotros mismos los occidentales nos fuimos de Afganistán después de 20 años y no conseguimos ocupar verdaderamente el terreno. Es muy complicado un escenario ese. 300 días después de la invasión va Putin y le promete al ejército todo lo que necesite. ¿Y por qué no lo ha hecho antes? Es Eso que nos hemos encontrado con soldados, y no es guerra de influencia, nos hemos encontrado con soldados grabados por cámaras de seguridad de los propios supermercados haciendo rapiña para comer. Pensemos, la gente ha de pensar que ya Napoleón lo decía, y Cicerón también, ¿no? Napoleón lo decía de forma muy pragmática. Yo necesito solamente 3 cosas para ganar la guerra: dinero, dinero y dinero. Dinero es logística. Cuando tú movilizas 200.000 soldados a un teatro de operaciones tan hostil como este, por el clima, porque no te recibe la población, etcétera, tú tienes que pensar en que tienes que darle de desayunar a 200.000 personas, tienes que darle de comer a 200.000 personas, tienes que darle de cenar, tienes que tener el soporte sanitario, los campos sanitarios adecuados, tienes que cambiarle la ropa, ahí están sufriendo ya ahora mismo congelaciones. En definitiva, necesitas de una logística impresionante. Un ejército sin logística no gana guerras, no gana guerras. Tienen que estar perfectamente dimensionados. Seguramente necesitas un ejército menos numeroso, mucho más operativo, más de fuerzas especiales, porque esta guerra, desde luego, Rusia puede ganarla porque tiene lo que se ha llamado tradicionalmente trituradora de carne. Envió soldados que mueran. Recordemos, cualquiera que haya visto la fabulosa película Enemigo a las puertas, que está basado en un personaje real de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Stalingrado. Lanzamos soldados que ni siquiera llevaban los Mosin Nagant para disparar a los ocupantes, a los alemanes, y se utilizaban las metralletas para que los soldados que volvían a refugiarse en la trinchera o iban al frente y morían en el frente, o los mataban los propios, por orden de Stalin. Estamos en un país donde se han hecho esas cosas y donde, en parte, creo que se ha recuperado un poco de esa doctrina, porque aquí hemos visto una doctrina salvaje, lo hemos visto en Bucha, lo hemos visto en diferentes sitios. Nuestra Policía Nacional, nuestra Guardia Civil están ya trabajando sobre el terreno, expertos en criminalística, junto con Naciones Unidas, para investigar crímenes de guerra. Por lo tanto, el camino, el futuro que viene para Rusia y para el señor Putin puede ser muy complicado, porque si bien no están no están sometidos a la Corte Penal Internacional, las Naciones Unidas y la propia Unión Europea podría convocar un tribunal especial internacional, como ya se hizo en Yugoslavia, con la guerra de Yugoslavia, y ser sometido a un juicio. Pero hemos de saber que nuestros ciudadanos, los que aspiran a ser europeos, que ya son candidatos para serlo, van a pasar un invierno muy difícil, los ucranianos, pero los rusos también. ¿El fin de la guerra puede estar
cerca, lejos? ¿Cómo sería ese fin de la guerra? Tal y como podemos imaginarlo, un fin de la guerra. El deseo, evidentemente, es que esto acabe pronto, se paralice, haya un armisticio. Pero ciertamente el armisticio, esta forma de negociar que tienen en esta parte del mundo, no es como la nuestra. Nosotros separan las armas y negociamos, ¿no? Aquí se negocia bombardeando más fuerte. Queremos llegar a la negociación desde una posición de fuerza. Eso es lo que vemos por parte de Rusia y por parte de Ucrania igualmente. El final es, desde luego, no se atisba en un futuro inmediato. Hay gente que dice que va a ser más rápido y tal. Cuando Ucrania está diciendo que en primavera esperan tener Crimea, algo muy complicado, quiere decir que la guerra todavía va a durar meses, siendo optimistas. Pero es que Putin, ayer en Le Figaro, sacaron unas conversaciones que sí fueron captadas, porque estaba ante testigos, reconoció que lo tenían muy complicado en las propias zonas que controlan, en teoría, Donetsk y Lugansk. Por lo tanto, este escenario bélico hemos de saber que se puede complicar todavía mucho. Esperemos que esas negociaciones que son subterráneas de democracia paralela puedan llegar a un armisticio, a un alto el fuego, pero no parece que vaya a ser así, puesto que Ucrania confía en sus posibilidades de recuperar todo su territorio, incluso Crimea. De cómo está el mundo podríamos estar hablando mucho más tiempo, no solo de este conflicto, sino de otras partes del planeta. Deberíamos hablar de África. Europa tiene una gran amenaza que está creciendo en África, un monstruo que se ha hecho muy gigantesco, al que no se le presta atención mediáticamente. No sé si los decisores políticos lo tendrán, pero yo sí puedo asegurar que militares, policías, guardias civiles están muy atentos a lo que puede ocurrir en el continente africano, desde el Cuerno de África hasta la costa atlántica. Es un fenómeno del que podríamos hablar durante horas. Desde luego, el mundo es muy complejo, debemos dirigir miradas complejas para analizar lo complejo, no dirigir miradas simplistas, porque si no haremos diagnósticos erróneos. Sí que me gustaría escuchar su opinión sobre el anuncio de la semana pasada, sobre ese anuncio de la ignición de la fusión nuclear, ¿no? La viabilidad de la energía de fusión. ¿Cuál es su análisis? Pues es verdaderamente la nota, la presentación fue con toda la pompa, ¿no?, que corresponde a un hallazgo científico verdaderamente increíble. Se ha hecho mediante láser esa descomposición, ¿no? Y, bueno, la traducción sería, para que la gente nos entendiera, porque es un tema complejísimo, científico, y tampoco quisiera yo dar, pero la explicación de cara a la gente, a mí me pareció muy sorprendente los científicos cuando decían, de un vaso, de una taza grande de agua, podríamos generar la energía suficiente para una familia durante 100 años. Energía limpia, no se acaba, inacabable, ¿eh?, y que se puede ampliar a diferentes ámbitos de la vida humana. Esto quiere decir que debemos trabajar en una perspectiva compleja. La Unión Europea lo está haciendo, ¿eh? El plan REPower, que se iba a implementar en 10-15 años, precisamente por la guerra de Ucrania, se está implementando a una altísima velocidad. Viniendo para acá esta noche, venía con mi esposa acompañándome, decía, hace 25 años íbamos, si me permiten la expresión, en un Super 5, y hoy íbamos en un coche eléctrico 100%. Esto es lo que ha pasado en 20 años, y esto va a una velocidad tremenda. Pues el mundo cambia a esta velocidad. No se acabaría la energía, lo que sí se acabaría sería la dependencia energética de otros Exacto. países. Y por eso Europa está haciendo lo correcto. Es verdad que esta transición energética que tenemos que hacer, toda Europa, para no depender de un país o de otro, nos va a suponer sacrificio, pero hemos de comprometernos en hacerlo porque resulta que disponemos de los recursos energéticos inacabables y limpios. Por lo tanto, siendo responsables, por supuesto, volviendo a utilizar alguna energía antigua, ya obsoleta o en desuso, pero que nos debe servir para salir de la situación esta, sin dejar de trabajar intensamente en esa transición energética que antes o después tenemos que consolidar, porque además va a ser bueno para el futuro, nos va a resultar económicamente más interesante y creo que la vida puede ser mejor también. Chema Gil, qué gusto. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por pues este es un placer, análisis tan detallado. Y casi en las vísperas de la Nochebuena y la Navidad, desearos a vosotros y a todos los que nos están viendo una feliz Navidad y que la disfruten en paz, que es lo importante. Eso es, igualmente. Gracias.